Muy buenos días a cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestro trabajo aprendiendo desde casa o aprendiendo en casa. Muy bien, espero que esta mañana cada uno de nosotros pongamos la mejor, vamos a decirlo así, el mejor entusiasmo y siempre con ganas de seguir aprendiendo y conocer estos nuevos temas para poder mejorar en nuestro aspecto cognitivo, que es muy importante para nuestro desarrollo personal. El día de hoy vamos a tratar dos temas en esta sesión de aprendizaje, dos temas muy importantes, muy interesantes. Uno de los temas relacionados a lo que corresponde a la ortografía y la otra o el otro tema estará relacionado a lo que es una de las técnicas de estudio más reconocidas o estrategias que nos ayuda siempre a entender mejor cualquier tipo de texto. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. El tema es el uso de la G y la J. Muy bien, el uso de la G y la J. ¿En qué oportunidades o casos tenemos que utilizar correctamente la G y tenemos que utilizar correctamente la J? Cuando vamos a escribir ciertas palabras, muchas veces tenemos dificultades y nos confundimos, pero hay algunas reglas que podemos memorizar porque lamentablemente esta es una forma de quizás comprender mejor estos temas, ¿no? Como son casos y son diferentes. Y la otra es practicando constantemente la escritura para poder familiarizarnos con las palabras. Muchos tenemos la capacidad de memorizar con facilidad y podemos así estudiar de forma más rápida las reglas, en qué casos utilizamos la G y en qué casos la J, pero otros podemos ser un poco más quizás gráficos y podemos con la escritura practicar constantemente y de esa forma poder aprender cada una de las reglas. La otra, vamos a decirlo así, el otro tema va a ser la imagen fija de ángulos. Esta es una forma dentro de las lecturas, como ya hemos mencionado, una adicional, exactamente como técnica o estrategia que podemos utilizar entre muchos, como son los subrayados, los mapas conceptuales. Este es un acompañante que nos va a ayudar a fortalecer la comprensión, ¿sí? La comprensión de diversos textos. Al mismo tiempo nos puede ayudar a poder recrear de mejor manera algún tipo de lectura. De esta forma se convierte en una manera tipo estratégica que el autor nos puede dar a través de justamente imágenes para comprender muchísimo mejor cada uno de los aspectos de un texto, lectura, narración, etcétera. Entonces vamos a trabajar lo que es la imagen fija de ángulos o la imagen fija ángulos, que es un tema corto, muy breve y muy interesante. Bien, vamos a comenzar entonces mencionando el propósito de nuestro primer tema, ¿sí? Vamos a conocer, tenemos que conocer, ya conocemos, vamos a recordar las letras del alfabeto, ¿sí? Pero ahora tenemos que conocer y reconocer y diferenciar cuándo utilizamos la letra G y cuándo utilizamos la letra J, cuando escribimos normalmente en nuestro día a día, ¿sí? De esta forma nuestra ortografía podrá mejorar. Muy bien, el título que vamos a colocar para poder de esta forma, decirlo así, repasar siempre a través de nuestros organizadores gráficos será el uso de la G y la J. Muy bien, entonces demos inicio a este tema que es de suma importancia. ¿En qué casos debemos utilizar correctamente la G y en qué otros casos deberíamos utilizar correctamente la J? Muy bien, veamos. Dice, primer caso, se usa antes y después de las letras R, L o N. Quiere decir que nos van a presentar diferentes casos
tanto en nuestro libro como en nuestra teoría, que lo trabajamos mediante estas diapositivas. Entonces, uno de los casos nos dice que puede aparecer siempre antes o después de la R, la L y la N. Como por ejemplo, veamos si es verdad. Grandeza, aparece la G antes, muy bien, porque estamos trabajando el uso de la G. G, grandeza, muy bien. La siguiente, acá, gris. Ah, muy bien, también se cumple. Y acá después de la L, ángel, sí, también se puede cumplir, pero también dice después de la N, mira, aquí está la N, ángel. Ah, también se cumple. A ver, también podríamos, dice que te puede aparecer después de la, se usa antes o después de la L. A ver, de una L glosal, claro, glosal, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces sí se cumpliría la primera regla. Entonces recordemos de estas tres letras, R, L, N, R, L, N. ¿Qué cosa podemos? A ver, una memotecnia para recordarnos de estas tres letras. A ver, ¿qué cosa podría ser? Loro, no, a ver, otro. A ver, podemos decir, a ver, ¿qué palabra? L, R y N. Loro, no. Listo. Y elimino todas las vocales. Loro, no. Solo me quedo con la R, L y N. Ya puede ser una memotecnia recordar con esa palabra. La G puede ir antes o después del loro, no. Ajá, del loro, no. Pero le elimino todas las vocales. Entonces quiere decir con la consonante R, con la consonante L o la consonante N. Muy bien. Siguiente. A ver, dice, hay unas excepciones donde no se cumple y tengo que también aprenderme estas excepciones. Cuando va después de la N, pero no se cumple en la palabra extranjero. No dices extranjero, no, extranjero. Tampoco en la palabra canje, tampoco en la palabra monje y en la palabra tarjeta. Siempre tenemos excepciones. Sabes que la lengua castellana o española es muy abundante en modificaciones y variaciones y siempre van a haber confusiones que debemos con la práctica mejorar y podemos habituarnos a este tipo de reglas o casos. Muy bien. Veamos la siguiente. Todas las palabras que comienzan o terminan en geo con significado de tierra. Cuando geo significa tierra en la palabra, siempre se utiliza la G, como geografía, geógrafo, a ver, ¿qué más? Geopolítica, cuando se refiere a tierra. Muy bien. El segundo caso, entonces, entendido. Bien, primer caso, cuando puede aparecer la RLN delante o después de la G, con algunas excepciones. El segundo caso, cuando se utiliza el término geo, cuando se refiere a tierra, por ejemplo, geografía, geopolítica o también hemos visto geógrafo, ¿no? Muy bien. Tercer caso, todas las palabras que llevan la partícula gen, ¿cómo? Todas las que llevan todas gen, como generosidad, genética, a ver, ¿qué más podríamos recordar? Con que comience con generosidad, generoso, ¿qué más? Genética. Muy bien, vamos recordando en el proceso más palabras, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos tres y sí se cumple correctamente. La siguiente dice, los verbos que terminan en ger y gir. Cuando una palabra es verbo, o sea, una acción y termina en ger y gir. Cualquiera de estos dos, ger y gir. Por ejemplo, exigir. Ah, muy bien, exigir es un verbo y termina en gir. Escoger. Ah, también escoger. Acá tenemos otra, recoger. Ah, recoger. También, a ver, otra, tenemos escoger, exigir, recoger. ¿Qué más podría ser? Ajá, vamos pensando en más verbos que nos ayuden a complementar y a validar este cuarto caso. Listo, tenemos cuatro casos ya. El quinto caso, cuando en la palabra que es verbo, una palabra que es verbo, aparece el sonido, un sonido G o G, G o G.
y su infinitivo termina en ger o gir. Ajá, y su infinitivo termina en ger o gir. Por ejemplo, acá en una palabra dice va a sonar la G o G. G o G, como protegemos. Ahí está, se cumpla, protegemos. Entonces lo convierto en verbo y lo correcto sería proteger con G. ¿Listo? La siguiente, dirige. Otra vez, dirige. Y su verbo sería dirigir en infinitivo. ¿Listo? Excepto, dice, excepto qué palabra, crujir. ¿Qué verbo podría poner? De crujir, si es un verbo que termina en gir, crujir, ¿cuál sería su palabra? ¿Crujiente? ¿Crujiente? Pero no corresponde porque es una excepción. Crujir no cumple la regla de la G. Tejer no cumple la regla de la G. Y brujir no cumple la regla de la G. Muy bien, tenemos 5 casos. Veamos los siguientes. Dice, cuando la palabra termina en gésimo o génico, gésimo o génico, genario, genio, génico, genio, genito, gético, gienico, ginal, gineo, ginoso, gismo, gía, gío, guión, guionario, gioso, agente, gencia, ejemplos. Todas estas palabras, pero nosotros ya conocemos. Muy bien. Puede ser vigésimo, energético. El sonido mismo nos ayuda. No suena como una J, J, jarra. Si te das cuenta en la pronunciación misma, jarra, nuestra lengua tiene una inclinación hacia la parte superior, que sería el paladar o velo del paladar. Jarra, jarra. Pero cuando digo vigésimo, vigésimo, la lengua tanto no se junta al velo del paladar o a esa parte que tenemos encima de los dientes superiores, en toda nuestra boca, que lo puedes tocar con tu lengua. Sientes una parte áspera y atrás trata de alcanzar con tu lengua. Es una parte suavecita. Entonces, cuando nuestra lengua, la parte media de nuestra lengua, no la puntita, la parte media, toca ahí atrás, bien atrás, es J. Pero cuando toca un poco más adelante es la G. Por ejemplo, cuando tú dices gésimo, gésimo, no toca tanto, pero tú dices jarra, jarra, sí, un poquito más hacia atrás se va la lengua y toca un poco más. También es una forma fonética de diferenciarlo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos vigésimo, energético, indígena, ¿qué más? A ver, ligero, magia, religión y lógica, excepto espejismo, espejismo. El mismo sonido nos va a ayudar también a diferenciar. Es muy importante. Listo. La G tiene sonido suave delante de las vocales. Es suave. La J es un poco más fuerte. ¿Sí? Jarra. No dices garra. Jarra. ¿Te das cuenta? Mira. Garra, jarra. Garra, jarra. ¿Te das cuenta? Es más fuerte y más suave la G. Bien, veamos entonces. Si nos dice que el sonido va a ser suave delante de las vocales. ¿Qué vocales? La A, la O y la U. La vocal A, la vocal O y la vocal U. Por ejemplo, gato, goma, gusano. Tú no dices jato, joma, gusano. No, el sonido es más fuerte. Estos son sonidos débiles y agradables. Gato, goma, gusano. Muy bien. Veamos algunos otros casos para terminar con la G. Nos dice, si tiene que sonar suave delante de la E y I, deberá llevar una U que no se pronuncia entre la G y la E o la I. Por ejemplo, tiene que ver, si va a sonar suave, era en el caso de la A, a ver, ¿en qué casos hemos dicho? Claro, en el caso de la A, ¿qué caso más? Vamos a ver para no olvidarnos. En el caso de la A, la O y la U. En el caso de la A, la O y la U. Pero para que suene también suave en otras vocales como la I y la E que nos faltaba, la I y la E, entonces vamos a apoyarnos en la vocal U. Vamos a apoyarnos en la vocal U.
Por ejemplo, guerra, guerra, ¿te das cuenta? Es un apoyo, pero no suena guerra. No, no suena la U, solo es un apoyo. Hoguera, hoguera. Otro, guisante, guisante y monaguillo, monaguillo. Entonces nos apoyamos en la U cuando una G tendría que ir acompañada de una E y una I. ¿Sí? Muy bien. Otro caso. Sí, en el caso anterior tiene que sonar la U, se le coloca diéresis, los dos puntitos, las dos antenitas. Si tiene que sonar la U. Hemos dicho que en el anterior caso no suena la U. Tú no dices guerra, no. Solo parece que es un apoyo, un bastoncito. Guerra, guerra. Para no decir guerra, ¿no es cierto? Para no decir de frente con la G, entonces, y alargar un poquito esa sílaba, yo utilizo el apoyo de la U, guerra. Pero cuando yo quiero que suene la U en una palabra que lleva G, yo le pongo la diéresis, diéresis. Muy bien, los dos puntitos encima de la U, diéresis. Por ejemplo, cigüeña, cigüeña. Ahora suena como una W, ¿no? Pero no es una W porque está llevando la U con sus dos puntitos. Vergüenza, lingüística, pingüino. Muy bien. Siguiente, el sufijo logía. El sufijo logía, con el que se componen nombres de ciencias o tratados. Todos los nombres o ciencias que terminan en el sufijo logía, que es estudio o tratado, se escribe con G, como cardiología, zoología, fonología, odontología, oftalmología, ¿qué más? Gastroenterología, todas las ciencias, disciplinas o tratados que terminen en logía, se escriben con G, etimología, radiografía, ¿qué más? A ver, qué más hay? Hemos dicho, a ver, etimología, a ver, otras palabras más. A ver, ecología, ¿no? Esas palabras que terminan, son ciencias o tratados, siempre terminan en logía y se escribe con G. Esas serían las reglas del uso de la G. Muy bien, las reglas del uso de la G. También para apoyarnos más tenemos nuestro libro donde hay otras reglas interesantes y más sencillas. ¿Sí? Muy bien. Veamos ahora la regla del uso de la J. El uso de la J. ¿En qué casos utilizo J? Se escribe con J los sonidos ja, jo, ju. Ja, jo, ju. En palabras como baraja. No dices baraga, dices baraja. ¿Te das cuenta? El sonido es más fuerte. Como lo hemos establecido, el sonido es un poco más fuerte. Ja, jo, ju. Acuérdate, cuando suena ja, jo, ju, como el gigante de los frijoles mágicos, ja, jo, ju, le vas a decir. Muy bien. ¿Qué te dicen? En las formas verbales, cuando lleva verbo o tiene una palabra que es verbo, con sonido G y J, si los infinitivos correspondientes no llevan G ni J. Por ejemplo, a ver, vamos a entenderlo. Distrajimos, distraer. Bien, la palabra es distraer. Nos distrajimos, profesora. No es nos distrajimos, no, es nos distrajimos, profesora, ¿no? Dedujimos, de deducir, todos los verbos que terminan en ir, acuérdate, verbos, deducir, traducir, distraer, ¿qué más? Otro verbo terminado en ir o en, a ver, distraer, en ar, ir, ¿ya? Verbos terminados en ar, ir, acuérdate. A ver, distraer, sobre todo en ir, ¿ya? Un verbo, distraer, deducir, traducir, decir, ¿ya? Justos, listo. Estos verbos que terminan en ir, su variante yo lo puedo colocar con J. Si yo digo traducir, profesora, nosotros en conjunto hemos tradujimos, no traducimos, tradujimos el trabajo. Si dices deducir, dedujimos el trabajo con J. Si decimos decir, dijimos que estaba mal. ¿Listo? Y si vamos a decir distraer, distrajimos a los compañeros. ¿Sí? Entonces yo me fijo en el verbo, si una palabra tiene verbo,
¿qué hago? Justamente, ¿sí? Justamente le coloco, primero identifico el verbo, haz un verbo. La profesora ha dicho que tiene que terminar en ir y en er. Ay, ay, ya. A ver, si yo lo convierto en plural, ¿no? Nos distrajimos, lo tradujimos, ajá, tradujimos. Entonces lo voy a colocar en plural, quiere decir que es con J, no es con G, es con J. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Se escriben con J las palabras que empiezan por eje y aje, o aje y eje, cuando comiencen aje y eje, con excepciones de agenciar y sus derivados, agencia, agente, agenda. Todo lo que tenga que ver con agenciar, agente, agenda, agencia, no se escribe con J, pero todas las demás se escriben con J, cuando comienza con AG y eje. Por ejemplo, ejército, ¿no? Ejército. A ver, ejército. Muy bien. Otra con eje. Vamos pensando todo, ¿sí? Vamos pensando. Si ya lo tienes, anótalo en tu cuaderno o en una hoja para luego comparar con los ejercicios del libro. Muy bien. Uno de los ejemplos sería ejército. Otro, ejecutar. Muy bien, ejecutar. Ejecutivo. Ejecutivo, ¿sí? Hay más palabras con eje. Muy bien. Las palabras derivadas de otras que llevan J. Por ejemplo, cajita y su derivación. Caja, ¿no? Otro, cajón. ¿Listo? Ahora acá. Herejía y su derivación hereje. Muy bien. Otra palabra, cojear, su derivación cojo o cojera, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. Veamos el siguiente caso. Las palabras que terminan en jero, jera y jería. En jero, jera y jería. Por ejemplo, mensajería, mensajero. A ver, ¿qué más? Consejero, consejería, relojería, relojero, ¿no? Muy bien, terminan con jero, jera o jería y se escriben con J. Muy bien, y se escriben con J. Siguiente, los verbos cuyos infinitivo terminan en gear. Los verbos cuyos infinitivos terminan en gear. Ya hemos hablado de los infinitivos. Tenemos que, siempre recuérdate, verbos en infinitivo, infinito, son infinitos, ar, ir. Ar, ir. Todo lo que sean verbos infinitivos que lo has aprendido antes, en primero de secundaria, ¿no? O en la primaria, son ar, ir. Ar, ir. ¿Sí? Infinitivos. Veamos, cojear, ¿no? Cojear. Otro, ojear, canjear, ¿no? Muy bien, callejerear, muy bien. Estos verbos se escriben con J y además terminan en gear. Entonces, sus variantes también pintarrajear, forcejear, ojear, burbujear, flojerear, también homenajear, gorjear, etcétera. Muy bien, cumple la regla. Los infinitivos ar, ir. Siguiente, los tiempos de los verbos cuyos infinitivos llevan letra. Letra. Claro, nuevamente, infinitivos, ar, ir. Si yo digo crujir, crujir, yo puedo cambiarlo con una letra final. Fíjate, mira, acá está con ir, que es un verbo, y ahora le pongo cruje, ¿no? Cruje, acá hay una letra, una vocal. A ver, trabajar, ar, y lo puedo cambiar, trabajé, letra, e. Otro, ejecutar, muy bien, ar, ejecuté, con letra, ¿no? A ver, otro podría ser trabajar, trabajar, trabajé, o trabajo, ¿listo? Cuando terminan entonces en alguna vocal se escribe con J, pero tiene que ser un verbo en infinitivo, ar, ir, ¿sí? Espero que me hayas entendido de manera correcta este tema. Lo único que debemos de hacer para poder responder correctamente en nuestro libro de trabajo y practicar es leer la regla y realizar nuestro resumen a partir de lo expuesto el día de hoy. Acuérdate que tienes tu libro para apoyarte también y de esa forma resolver correctamente cada ejercicio del libro. Bien, nuestro segundo tema era la imagen de ángulos.
El propósito de este tema va a ser conocer la imagen fija, ángulos, ¿sí? El título, la imagen fija, ángulos. Muy bien, ángulos. ¿Qué cosa es la imagen fija? Vamos a conocer, es un tema muy cortito, ¿sí? Nos dice, hacen referencia a la proximidad de la cámara o la realidad de la imagen, imagen real, una imagen real. Los principales planos son el plano general, una imagen general, real pero general. Dice, presenta un escenario muy amplio y se usa para ubicar los personajes en un contexto o lugar determinado. Cuando no estamos en un texto y vemos una imagen de plano general o gran plano general, donde quizás nos muestran todo un pueblo toda, con todas sus características, iglesias, casas, plaza, el mercado, el parque y con todas las personas que viven. Entonces nosotros ya nos imaginamos en la descripción de la lectura y al ver la imagen cómo es de gran plano o plano general. Listo. La siguiente solo tenemos el plano general, el otro es gran plano general, el otro de plano general. Sitúa la acción en un entorno. Puede enfocar a la persona de pies a cabeza. En el plano general solamente enfoca a la persona de pies a cabeza en un entorno no tan grande, pero sí general. Por ejemplo, uno de los personajes caminando cerca de la iglesia. Tomará este plano general de la iglesia y la persona completamente de pies a cabeza. ¿Te das cuenta? En el anterior, como era el gran plano general, era todo el pueblo y todas vamos a decir, los lugares que se encuentran, pero en el general solamente un personaje y quizás un lugar en específico, ¿sí? La siguiente tenemos el plano americano, el plano americano. Sí, el plano americano, acá vamos a corregir el plano americano. Listo. Muestra los personajes desde la cabeza hasta las rodillas, solo las rodillas. Recibe este nombre porque se impuso durante la época dorada del cine del oeste, los que eran los pistoleros, etcétera, con la finalidad de destacar los movimientos de los brazos y las pistolas. Entonces solamente se enfoca en este tipo de plano de la rodilla a la cabeza del personaje, de la rodilla a la cabeza del personaje. Y en muchas fotografías hemos visto justamente este tipo de imagen. Muy bien. Bien, a continuación vamos a ver el tipo de imagen medio. Presenta al personaje de la cultura de arriba, destacando muy bien sus acciones, de la cintura para arriba, ¿no? De la cintura para arriba. Así destaca muy bien todas sus acciones. Cuando se mueve la mano, mueve el rostro, la cabeza a un lado, la cabeza a otro lado, los ojos, ¿no? La forma de su boca, etcétera. La siguiente, primer plano. El primer plano deja ver la cara, solo la cara del personaje y sus hombros, solo sus hombros. Como yo ahorita estoy en primer plano, si te das cuenta, en la cámara. Primer plano, hombros y cabeza, solo hombros y cabeza. Y sirve para destacar las emociones y sentimientos de los personajes. Sirve para destacar emociones y sentimientos. Muy bien. La siguiente y por último tenemos la imagen de detalle, a detalle. Muestra el objeto o parte de él. Suelen usarse para destacar las manos, solo la boca, solo los ojos de un personaje. ¿Has visto? Muchas veces solamente aparece los ojos del personaje, solo las manos, la mitad de la cara del personaje, solo la parte de la boca, de repente está tapado con un antifaz. Entonces ese es el detalle para sacar mejor a detalle esta imagen por ángulo, ¿sí? Muy bien. Entonces, estos han sido los dos temas que hemos trabajado el día de hoy. Primero, el uso de la J y la G con sus respectivos casos que nos van a servir para practicar y realizar nuestro libro de actividades. Y por otro lado, también tenemos la imagen fija, que nos ayudan a comprender mejor los textos. Es una técnica que el autor utiliza para acompañar la lectura o los textos y sea de forma más específica y entender mejor el contenido que el autor nos propone, ¿sí? De esta manera podemos entender muchísimo mejor. Ahora nos toca ponerlo en práctica resolviendo nuestros respectivos libros. Muy bien. De esta forma yo me despido hasta la siguiente sesión de aprendizaje. Hasta la siguiente clase. Sigue estudiando.